El Ecuador no se merece al presidente que tiene en la actualidad. Daniel Noboa Sin ha demostrado ser uno de los mejores presidentes en los últimos años. Ha demostrado ser un hombre capaz de manejar al país, de darnos la seguridad que tenemos en la actualidad, gracias a su perfecta gestión, a lo majestuosa de su administración presidencial. Daniel Noboa, día tras día, hace de todo para agradarle al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, recientemente andaba de paseíto por un mercado en una ciudad de la sierra. Donde una caserita, como se les dice de cariño a las señoras que atienden esos puestitos, lo cogió a cargo y le dio un batido rompecolchón. La señora se lo hizo con todo el amor del mundo, pero Daniel Novita Noboa le puso cara de asquito. Por ahí medio pegó un traguito y nada más. Nuestro querido presidente se esfuerza bastante porque le cojamos cariño y nosotros no lo apreciamos. ¿Cómo le pagamos? Diciéndole fuera Noboa, fuera. Daniel Noboa visitó Peguche, allá en Otavalo, y lo recibieron de una manera no tan cordial, no tan bonita que digamos. Oye, ¿no se supone que Daniel Noboa ganó las elecciones en la sierra? Que ya lo aman. En Peguche, Otavalo, a los cuatro vientos le decían, fuera Novita, fuera. Acá no te queremos ver. O sea que no lo quieren ni ver y no te queremos ver. La gente de ahí de Otavalo decía que aquellos que estaban apoyándolo eran de otras comunidades. Aquí en Imbabura no le queremos a ese señor. De gana viene a estar aquí pagando a la gente. Aquí ahorita las gentes que están aquí adentro vienen de otras comunidades, pero pagados de propia presidente. Y que solamente habían ido a apoyarlo porque les estaban pagando. Para que vayan a hacer bulto, pues como para amagar que Novita sí es bien querido. Allá en Imbabura no lo quieren ver ni en pintura, Novita, porque dicen que es un presidente medio Pinocho, que no ha cumplido con nada de lo que ha ofrecido. Porque es un presidente, un corrupto, un mentiroso. Y ahí claramente se puede observar cómo alguien le dice al oído, oye Novita, mijo, ve, acá no te quieren, oye, ve, mejor vámonos, vámonos.